Dark Inside. Hola, bienvenidos a su programa Dark Inside, programa de la revista Dark Escena, Goth, Death y Rock. Tenemos la presencia de Cristian Chavero y Rodrigo Álvarez, de Editorial Tucán, y que Cristian Chavero también forma parte del equipo de Sangre y Cenizas, y que en esta presentación de su primer programa Dark Inside vamos a tener una breve explicación de lo que es esta nueva revista Dark Escena, Goth, Death, Rock. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Chavero, a mi lado se encuentra Rodrigo Álvarez. ¿Cómo están? Nosotros somos los directores de la revista Dark, Goth, Death, Rock, y bueno, ahora les traemos este programa que es Dark Inside, tal y como decía nuestro presentador Antonio Sánchez. Nosotros antes hacíamos Sangre y Cenizas, está detenida la publicación y nos vamos a dedicar a hacer también otra revista oscura, pero a nivel masivo, junto con la editorial Tucán. Precisamente como está saliendo este programa, fue ideado Sangre y Cenizas, una manera de promocionar la escena oscura, de dar un mensaje. Eso se pensó con Sangre y Cenizas para el público que ya existía, de eso lo haremos más adelante. Pueden ver que tenemos bastante gente del equipo original de Sangre y Cenizas, pero más amigos, más personas, más integrantes de la escena oscura están con nosotros. Como por ejemplo la Orden del Sister, algunos de los integrantes del Real Under, del Dada X, de la Sangre de las Musas, como Carlos Camaleón, por ejemplo. Varios de ellos nos están acompañando aquí y, aunque también ya habían escrito en Sangre y Cenizas, bueno, esperamos ahora unirnos aún más, trabajar como un equipo y poder dar voz a más gente de la escena, que no nada más sea un grupito ahí cerrado. Creemos que podemos llevar un mensaje amplio y donde pueden caber otras manifestaciones y otros personajes de la escena, aunque en ocasiones pues no se tengan las mismas perspectivas, por ejemplo entre el death rock y el sonido californiano y la influencia europea, o etcétera, sobre las interpretaciones históricas de dónde viene este movimiento. Ahora los dejamos con un track de Fields of the Nephilim que les vamos a poner en un momento. Ahorita regresamos. Dark Inside. Night.
Regresamos otra vez aquí en Dark Inside. Ahora tenemos un tema más. Una revista masiva para una escena oscura. Bueno, pues ciertamente Dark God Death Rock no es de las revistas con más tiraje aquí en este país. Apenas van a ser unos 15,000 ejemplares, pero sí marca una diferencia con la tradición de las publicaciones que no necesariamente eran fanzines, sino revistas, pero que su tiraje era menor. Por ejemplo, Legión o Sangre y Cenizas, que alcanzaban unos tirajes de entre 2,000, 3,000, 4,000 ejemplares, o como Nosferatus, o Carmine Vampire, que era de 1,000 ejemplares. La hacen en Guadalajara, ¿no? No, Carmine Vampire se hacía aquí. Idiot's Rules era la que se hacía en Guadalajara, allá por el año 98, 97, y Carmine Vampire contemporánea de la primera. La Mandrágora se nos olvida que no era propiamente gótica. Más bien no era propiamente gótica y no era propiamente una revista, sino que era, no contenía muchos temas diversos, sino que era específicamente una revista literaria. Contenía cuentos, narraciones oscuras, novela policíaca, pero no tenía contenidos periodísticos, ¿no? No, su necesidad no era informar, sino el arte de la literatura. Y bueno, esta revista Dark, regresando a lo nuestro, pues tiene 15,000 ejemplares. Va a salir en su primer ejemplar con un CD de regalo. Hablaremos en el cuarto bloque sobre este tema. Y bueno, ¿por qué se puede permitir una revista masiva a la Ciudad de México, a diferencia de otros lugares donde la escena tiene 10 o 20 años más que en esta? Bueno, casi 20 años, como la londinense o la berlinesa. Bueno, pues porque da la casualidad de que la escena de la Ciudad de México es gigantesca, y aunque no tiene tanto abolengo, tiene más o menos según los cálculos que yo he hecho, entre unos 10,000 y 20,000 participantes. Eso hace posible que haya las suficientes personas como para ahora sostener a una revista de este tamaño. Y bueno, pero no nada más porque todos los darkies compren como relojito su material en el puesto de revistas, sino porque son más los interesados, los jóvenes o incluso los adultos que quieren saber sobre este tema y pues comprar una revista cuando la ven a la mano. Precisamente aquí va una anécdota que es muy buena de Sangre y Cenizas. Hace 7 años, cuando comenzó el primer número, nosotros sentíamos y veíamos que había muy pocos darkies o góticos, ¿no? Mejor forma de llamarle. Y de repente, cuando llegó Lacrimosa, su primer concierto, vimos en esa tarde-noche en el Circo Volador que estaban aglutinados más de 5,000 personas. Nada más una corrección, ese concierto fue en mayo del 98, entonces tiene no 7, sino casi 9 años. 9 años. En nuestros años mozos, Rodrigo y yo estábamos ahí en el Circo Volador, y cuando volteamos hacia atrás vimos el Circo Volador lleno, eran casi 3,000 personas, y dijimos, hombre, pues somos muchos darkies en la Ciudad de México, y fue idea de Rodrigo, hay que decirlo. Me dijo, oye, pues vamos a hacer una revista oscura, una revista gótica. Ah, ok. Y por eso existió Sangre y Cenizas. Ahora, quisiera tocar un tema sobre estas personas nuevas que se integran a la escena y que luego, este tema luego suscita roces entre los veteranos y los nuevos. Bueno, pues finalmente mucha gente se integra al movimiento, comienza a vestirse así, se acerca, escucha la música y se le toma como que está dentro de una moda, y finalmente así es, y un día lo deja y otro día ya tiene rastas y otro día tiene unos pantalones guangos. Bueno, así es. Lo afortunado de cualquier movimiento es que algunos se quedan, y de esos que se quedan muchos valen la pena, y así es como se ha formado la escena de la Ciudad de México, ¿no? Desde antes del 94, de ese boom en el que mucha gente se acercó, ya había darkies. Algunos piensan, yo nombro entre ellos, que ese boom del 94 es lo que gesta, lo que ya genera una escena, pero efectivamente había ya un movimiento antes del 94. ¿Tú recuerdas aquellos años? Sí.
Fíjate que al respecto también pienso que la diferencia que tiene México, a pesar de que muchos se quejan a veces de que ya no es el Chopo, sino Galerías Chopo, y hay mucha banalidad, mucha gente de la que se queda en la escena gótica en México hace cosas, o sea, no nada más se emperifolla una noche, se maquilla, va al toquín y se acabó, sino siguen escribiendo, siguen haciendo performance, tienen inquietud de hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, digo, aunque es muy difícil hablar al 100% del movimiento gótico, sí se puede decir que es un movimiento que tiene que ver mucho con el arte, que la gente participe. Efectivamente, una de las virtudes del movimiento gótico es que rebasa el asunto de ser un movimiento de música. Es también un movimiento artístico. Casi siempre que uno observa un movimiento, como por ejemplo el metal o el punk, solo se manifiesta a través de un gran concierto y las expectativas o lo que sucede después de ese concierto. Incluso en el movimiento gótico, a diferencia, pues puede haber un evento en el que no se toque nada. Se expone una pintura, se presenta una obra de teatro, un performance, se lee una poesía o un artículo o literatura y se acaba. Puede ser ambientado por un DJ, pero a veces no es lo principal, y esa es la riqueza, que a veces en el gran concierto oscuro pues resulta que quien está viendo a ese artista, a ese músico, pues son otros artistas o otros músicos, por supuesto, pero también pintores, actores, escritores. Esa es una gran virtud de la escena oscura, que es muy participativo. Esto no nos hace a todos buenos en lo que hacemos, pero finalmente no son espectadores pasivos que están esperando solo el concierto, ¿no? Se puede vivir la escena oscura de otros modos. Y bueno, hablando del emperifollamiento, tenemos aquí una canción de Siouxsie and the Banshees desde el tributo y se llama Ornaments of Gold. Dark Inside. Silver moonbeams dancing fountains.
Inside. Bueno, ya regresamos. Esperemos que les haya gustado la rola de Sioux. Les queremos recordar el blog de la revista Dark. Es muy fácil. Está en Blogspot. Es así como va. Revista-dark.blogspot.com. Sin el www, ¿verdad? Sí, va directo. Ahora sí que en Google lo pueden encontrar muy fácilmente. Que la alternativa tanto de este podcast como del blog, como de otros medios que estamos informando, que estamos haciendo que sea interactivo con los lectores y con el público en general, es para desviar el cartabón de que tiene que haber una página muy bonita con botoncitos, ¿no? Sino que haya más interacción. Perfecto. Bueno, todos los movimientos, todas las manifestaciones culturales se mueren. Y el movimiento gótico no puede ser la excepción. No digo esto porque yo vea pronto la muerte de la escena oscura, por lo menos en México, sino porque uno de los elementos que hace que los movimientos mueran es precisamente acercarnos a su clímax, a su éxtasis o a su momento más álgido. Hay algunos movimientos artísticos que pueden tardarse 2 o 3 siglos, como el movimiento arquitectónico gótico medieval, y hay otros como el Dada, que dura unos cuantos años y se desaparece y bueno, no voy a profundizar más. Pero bueno, hay movimientos que son breves por su naturaleza, o como la explosión del movimiento punk, que vive muy agitadamente unos años y de pronto algunos comienzan a decir que el movimiento punk murió, y aunque en la actualidad hay punks en todo el mundo, no siempre está conformada una escena. Y aunque se discuta, bueno, algunos dicen que sí y otros dicen que no, pero creo que es un buen ejemplo de cómo algunas manifestaciones son breves y otras son muy largas. Algo que hace que los movimientos rockeros o contraculturales o contemporáneos lleguen a su éxtasis es su masificación, su conocimiento. En los años del 94, alrededor de esas fechas, pues era como un secreto o como un asunto de iniciados, de dónde venía el movimiento gótico, qué pasaba con el dark, si tenía que ver con el punk o no, etcétera, ¿no? Si era demoníaco o no, bueno. Eso se sigue diciendo. Eso sobre todo las amas de casa o los señores de antes pues piensan que tiene que ver con lo demoníaco, pero no es así. En realidad la escena oscura está muy alejada de los sonidos demoníacos o que se sienten en su adolescencia más satánicos. De hecho, en las investigaciones que yo he hecho a nivel universitario, pues resulta que la gran mayoría de los darkies son ateos, entonces ponen en duda la existencia de Dios y por ende ponen en duda la existencia del diablo, por supuesto. Pero regresando a la muerte o a la duración del movimiento, bueno, pues efectivamente una revista así masiva puede acercarnos o puede ponernos en comunicación muchos aspectos del movimiento, y por tanto alguien podría pensar que acercarlo a su muerte. Nosotros pensamos que no necesariamente. Finalmente puede ser mucho más masivo el Cuervo y tener más impacto y haber invitado a más gente a conocer el movimiento oscuro
u otras películas u otros libros que una revista. En las investigaciones que yo les había mencionado, suele ser más frecuentemente un libro lo que invita a alguien a acercarse al movimiento que otra cosa, ya sea un programa de radio, una revista, una película. ¿Tú recuerdas algún movimiento, Rodrigo, que haya durado mucho tiempo? ¿Alguno artístico o alguno cultural? Híjole, bueno, por ejemplo, podríamos hablar de un movimiento que sigue vivo, que es el reggae. Ajá. Sí, sigue, ¿no? Y sigue fuerte. Bueno, yo en realidad no conozco mucho de ese movimiento, pero yo lo veo vivo desde aquí. A lo mejor algún día invitamos a algunos reggaes, unos rastafaris para que nos lo expliquen, o igual de algunos otros movimientos, y en ocasiones creo que sería interesante ver los puntos en común. Yo no creo que haya muchos puntos en común entre el reggae y el dark, pero por ejemplo yo creo que sí habría puntos en común con el jazz, o por ejemplo en esa constante, endémica modo de ver triste la vida, pero igual con otras cosas. Y el movimiento gótico sí acepta que se nutre sobre todo de movimientos artísticos muy anteriores. Obviamente la novela gótica, obviamente el romanticismo, obviamente los poetas malditos, el existencialismo, pero también del existencialismo y en ocasiones de los poetas, de los filósofos presocráticos, ¿no? Que tenían un modo oscuro de entender las cosas y enrevesado, ¿no? Platón los odiaba porque decía que no se podían entender nadie con ellos y que siempre querían tener la razón. Bueno, espero que no sea nuestro caso. Ahora, una característica del movimiento que nos puede hacer tal vez durar más es que la edad. Este movimiento aquí en México llegó varios años después. El promedio de un darky en la Ciudad de México de edad más o menos oscila entre los 20 y los 23 años, a diferencia de un darky parisino, que puede rondar los 30 o un poco más. Otro dato es que los darkies, por lo menos en las pláticas que he tenido con gente que ha visitado las escenas del resto del mundo, sobre todo Europa, es que se insertan más fácilmente a la sociedad y siguen siendo darkies. A diferencia de los hippies que un día se hicieron yuppies, se pusieron su traje, decidieron que sí era bueno el amor y paz, pero también era bueno trabajar en Texaco, ¿no? O en HP, y así poco a poco se fueron olvidando de el imperio, de que ellos estaban luchando contra el imperio, que ellos estaban en el lado luminoso, hasta que un día se los traga la cotidianeidad y entonces se integran a la sociedad y dejan de ser hippies. De pronto ya no pueden tener el cabello largo, de pronto ya no pueden usar los pantalones acampanados, y lo mismo pudo haber sucedido con punk o con metaleros de los 70s o con beatniks, ¿no? Que muchos sí hicieron mucho dinero vendiendo sus libros, pero muchos otros o tiraron su vida a la basura o sencillamente se casaron, tuvieron hijos, consiguieron un trabajo de obrero y no pudieron seguir siendo lo que ellos querían ser. Algunos darkies, no voy a generalizar, ya sea que sufran transformaciones y vivan una doble vida, como el caso de algunos que conocemos, y que incluso han trabajado en Sangre y Cenizas, sí. Se insertan a la sociedad y sencillamente son chavos o chavas que van de trajes oscuros al trabajo, ¿no? Y los fines de semana se maquillan, se pintan las uñas, se emperifollan, y bueno, de algún modo sus jefes se hacen ojo de hormiga con las perforaciones. Bueno, pues se ven los agujeros aunque no esté el piercing. Y una cosa más que hace que el movimiento pueda vivir más y que lleguen a más edad siendo darkies es la educación. Según la investigación de la que les platicábamos, un darky tiene en promedio de educación 16 años. En México el promedio de educación es más o menos entre 3 y 4 años, y la gente más estudia, el grupo social que más estudia es la gente que más dinero tiene. El 10% más alto, su promedio de educación es 14 años. Los darkies, por lo menos en la Ciudad de México, promediamos 16. O sea que solo exceptuando el grupo social integrado por estudiantes de nivel superior, los darkies son los que más estudian en México. Eso hace que les sea más fácil integrarse al trabajo y a la vida cotidiana,
sin tener que modificar sus costumbres. Por ejemplo, un profesor universitario pues puede ir más o menos como quiera, sobre todo si no va a la Facultad de Derecho o Medicina, y entonces puede ser más alivianado en sus costumbres y por tanto seguir vistiéndose así. Es solo un ejemplo. Ahora los vamos a dejar hablando de la muerte y la no muerte con una canción de Bauhaus, si gustas. Qué buena canción, Bela Lugosi's Dead. Para ustedes, de Dark Inside. Dark Inside. Dark Inside. Undead,
Dark Inside. Dark Inside. Qué buena canción, ¿verdad? Sí. Ahorita me estaba acordando del concierto de Bauhaus en México. Sí. Que ya, digamos, dedicar un programa, invitar a muchas personas que hablen desde de qué punto estaban cuando... ¿Cómo lo vivieron? Sobre todo, bueno, ahorita estamos platicando del primer concierto, el 10 o 12 de octubre, si no me falla la memoria, del 98. Era la primera vez que Bauhaus se presentaba en México, lo que parecía imposible porque la banda se había separado en el 83-84. Pues los milagros sucedieron, hubo una resurrección e incluso regresaron a México el año pasado. Aunque yo creo que el primer concierto fue el mejor, además de que, digo, todo el desmoder que hubo en el ex-cine, teatro, ópera, es legendario. Se vuelve de anécdota. ¿Cómo es posible que la banda oscura se haya portado de ese modo? Bueno, pues sí, ¿no? Cuando la banda se le presiona, creo que en general se trata de un movimiento muy pacífico, pero no puede ser presionado ni azorado del modo que se hizo en aquel momento. Se notaba que había un gran temor de parte de las autoridades y de incluso los transeúntes y los puesteros de ahí de la ribera de San Cosme no creían lo que estaba sucediendo. No parecía que hubiera 6,000 darkies que se vistieran así. Era inaudito. ¿Cómo? O sea, puede ser 1, 2, 3, 10, pero 6,000 personas en el mismo lugar y sin decirles agua va. La propaganda se hicieron unos flyers de un cuarto de carta y yo creo que se habrán tirado 1,000 nada más o 4,000. Y el poder de convocatoria fue impresionante. Todavía hay hasta la fecha, todavía hay pósters pegados ya todos resecos y fregados en la Condesa, del Bauhaus del primer concierto. No los han arrancado porque casi no hay darkies ahí, son cafés más fresones, ¿no? A propósito, pues de lo que estamos hablando, creo que sería bueno regresar al contenido de la revista. Aún antes de eso quería nada más mencionar que bueno, queremos hacer la invitación para que desde gente que vamos a invitar o que se quieran invitar para hablar en este programa, no es el Club de Toby o mi show de Lego, donde solamente yo digo lo que se me da la gana o la pendejada que se me ocurre, no, que queremos ver la opinión de todos. Esta solamente es una presentación y bueno, vamos a hablar de lo que es el concepto editorial de Dark. Bueno, pues a diferencia de Sangre y Cenizas, la referencia obvia, porque bueno, nosotros somos los directores de aquel proyecto, pues esta revista no es temática, no va a haber un tema específico en cada número y todos los artículos alrededor de él. Eso ya se dejará para después, ya lo haremos en libro, ya les anunciaremos. Dark es una revista, tal y como dice la palabra, es una publicación que lleva muchos temas, se habla de muchas cosas relacionadas hacia el público al que vamos dirigidos. En este caso, bueno, la revista se llama Dark, vamos dirigidos hacia la escena oscura y todos los artículos esperamos sean de su interés. Por ejemplo, un artículo que hace Cuthberto. Él es un arqueólogo, él hace las visitas guiadas, hizo las de los artefactos de Pena Capital, está haciendo ahora las visitas guiadas de la exposición de asesinos seriales. Que actualmente está
bueno, pues ahorita está la exposición, ya después les traeremos los datos, a lo mejor después les traemos a Cuthberto para que les explique qué pasa tanto con la Coatlicue, las dudas que puedan surgir del artículo de la revista del número 1 de Dark, o cómo le está yendo allá en la exposición de asesinos seriales. Igual va a haber un artículo que escribe Daniel Drack de la Orden del Cister sobre Christian Death y Ross Williams, esa página de la historia del movimiento oscuro, este gran personaje que se suicidó en 1998, que pudo habernos regalado un poco más de su arte, ¿no? Igual vamos a tener un artículo sobre Schopenhauer, es uno de los filósofos en los que se basó Nietzsche, uno de los maestros de Nietzsche. Bueno, no se conocieron, pero Nietzsche reconoce la influencia que tiene Schopenhauer sobre él, y aunque en algunas cosas son muy dispares, ya nos explicará Javier Barrio Pedro en su artículo dónde están las diferencias. Sí se puede notar que efectivamente Nietzsche leyó a Schopenhauer, aunque yo en lo personal creo que también leyó a Hegel y no está muy reconocida esa influencia. Eso es algo que solo se menciona de repente en los pasillos de Ciencias Políticas y Filosofía y Letras, no en la Ibero, pero bueno. También está bueno, que es artículo acerca de nuestros amigos de Carpet Noctem. Ajá, es una sección que ellos tienen definitiva. Cada número nos va a estar acompañando el programa de Radio Carpet Noctem. Ya sea que escriba Verónica, o que escriba Zanoni, o que escriba Francisco de León, uno de ellos tres nos va a acompañar cada número y nos va a dar una postura hay en Carpe Noctem. Ahí es donde yo les decía que pretende ser un proyecto incluyente, ¿no? No podemos cerrarnos a que solo este grupo opine y dejamos a los demás fuera. De hecho, pues, si alguien quiere colaborar, bueno, lo único que le pedimos es una cierta calidad en el texto, pero pues siempre podemos mantener una discusión con cualquiera, bueno, y además publicarla, ¿no? Mostrar los argumentos sobre una u otra cosa. Es posible que la gran mayoría, si no es que todos los artículos de la revista vayan firmados con el mail, bueno, por supuesto la firma, pero además el mail, así cualquiera le puede decir al escritor, oye, estás muy bien o estás muy mal, deja de hacer esto, o una corrección que siempre es válida. Vamos a tener la fe de ratas en la página 1 y ojalá que no tenga muchas erratas, pero ojalá que la gente se anime a decirnos qué incorrecciones pudimos haber tenido. Finalmente nuestros lectores pues afortunadamente son muy cultos, entonces pueden hacer ese tipo de correcciones sin ser el erudito específico que está nada más para corregir a los editores. Fíjate que en ese sentido también es muy importante de recibir los textos o ver nuevos colaboradores, la responsabilidad editorial que se tiene al respecto, que no es poca. Desde Sangre y Ceniza lo teníamos, y bueno, no queremos desinformar desde la gente que no conoce el movimiento oscuro o hasta la que está empapándose, y de repente poner madres, no sé, de que es bueno suicidarte, aviéntate por una ventana, o andar diciendo pendejadas que a final de cuentas son hasta penadas por gobernación. Efectivamente, alguna vez nos llegó a la redacción de Sangre y Cenizas una revista una revista de un colegio católico en la cual agredía al movimiento oscuro, pero además instigaba a que los ciudadanos le pidieran a las autoridades que no se encerraran, porque éramos un culto satánico y un club que tenía la finalidad de robar la conciencia a los adolescentes de buenas costumbres. Y yo creo que en ocasiones, si uno no es cuidadoso con lo que dice, puede darles la razón, puede justificar de una manera amañada que persigan nuestra cabeza. Pero bueno, le seguimos. O que digan que ¿cuándo es? Hace 2 años, el 2 de octubre, que esos darkies que destruyeron los anarquetos y darquetos habían saboteado la marcha del 2 de octubre. Bueno, efectivamente puede ser que algún darky sea parte de los grupos anarquistas, y eso no necesariamente lo hace un grupo porril. Son grupos distintos, y lo que yo puedo decir es que aunque algunos darkies pueden participar, la gran mayoría se considera político.
no quiere tener nada que ver con la política, no le gusta, le desagrada. Yo creo que sería de repente bueno que algún asesor le explicara eso a las autoridades antes de dar declaraciones frente a la prensa. Regresando al contenido de la revista, bueno, vamos a tener cada número una entrevista con una banda nacional, páginas de reseñas y noticias tanto del mundo como de la escena de aquí, y también grupos o asociaciones que no necesariamente sean de música. También les vamos a cubrir desde aquí, desde la revista, reseñas de libros, cine, etcétera, y literatura. Pero algo muy importante que vamos a tener en este primer número es un CD de regalo, que bueno, eso no es una promesa como muchas revistas de que las cosas estén bien, sino más bien una muestra de lo que es la escena, cómo suena los grupos góticos o dark o death rock mexicanos. En este caso vamos a tener 6 bandas que son bastante conocidas. Sería indudablemente El Clan, Valeria, Triste Macrina, Sinestesia Fractalia y Oblivion Requiem. No pueden ser todas las bandas nacionales. Esperamos que cuando vuelva a haber capital para poder producir ese CD y regalarlo, porque no afecta el precio de la revista, pues estén otras bandas que pues esta vez se quedaron fuera por la razón que sea, por el azar o porque no cupieron, pero ojalá que puedan estar. Nosotros somos una revista, entonces ¿cómo podíamos explicar cómo suena el rock gótico mexicano? Pues regalando un CD. Afortunadamente las bandas estuvieron dispuestas a cedernos el derecho de sus canciones por este único número, pues para que la gente los conozca. Y bueno, la finalidad de fondo de que existe este CD es que la gente conozca a la banda y escuche su nuevo disco o su último disco y se anime a comprarlo. Este movimiento es de muchos creadores y todos podemos apoyarnos moralmente y decir, ay, qué bueno, hiciste un gran trabajo. Pero si yo no compro el CD de la banda, si yo no compro su revista, si yo no compro su obra de arte, si yo no me pago un boleto para entrarlos a ver, pues es difícil el apoyo, porque solo yo teniendo dinero para producir una nueva revista lo voy a hacer. Si no tengo dinero para producirla, pues no la voy a producir. Si las bandas no tienen dinero para producir sus discos, pues no los van a producir. Y si nos esperamos a que todas las disqueras, buena gente, produzcan los discos, pues va a ser difícil. Efectivamente, hay algunas disqueras independientes que van a participar aquí, que bueno, tanto se dio sus derechos la banda como se dio sus derechos la disquera. Pero también esas disqueras están en las mismas circunstancias de las que les estoy hablando. Si no compro los discos de tal o cual banda que está en esta disquera, bueno, pues seguramente no lo van a volver a tirar. Y es el caso de muchas bandas oscuras que tiene 6 años que se agotó su disco y pues no lo puedes volver a conseguir. Muy cierto. En este sentido, creo que la responsabilidad de Dark ahora es mayor, como es el tiraje. Sí. Nosotros nos sentimos listos para juntarlo, para darles un producto de calidad y sobre todo hecho con gusto, ¿no? No es porque me lo encargaron, porque se me ocurrió, porque no tenía nada que hacer. No, es porque creemos en esto que estamos haciendo y es lo que nos gusta hacer. Es porque esto es lo que somos. Esto es Dark, esto es la escena goth, death rock. Muchas gracias, los dejo con Sitting Sea de Love is Colder Than Death. El amor es más frío que la muerte. Gracias. Dark Inside. Dark Inside.
Bye.